Recordamos el estudio del domingo pasado, recordábamos cuál es la identidad de todo creyente, de toda persona, que está alejada de Dios. Toda persona que está alejada de Cristo, su identidad está en el pecado. Está esclavizado en el pecado y está bajo el dominio de Satanás. Y hay que recordar los 4 puntos que nosotros vimos el estudio pasado. ¿Te acuerdas? La primera, nos basamos en Romanos, nos dice que toda persona que su identidad está en el pecado, está esclavizado, está bajo el dominio de Satanás, piensa en cosas de la carne. ¿Cuáles son esas cosas de la carne? Todas esas acciones, todas esas obras, como la borrachera, como la idolatría, como la mentira, la lascivia, la fornicación, el adulterio, y hay una larga lista en Gálatas. Todas aquellas personas hacen esas acciones, piensan que es bueno para ellos, pero no saben que están sujetos al pecado. La segunda característica de toda persona que tiene su identidad en el pecado, en la desobediencia, es que su voluntad, su deseo está en las obras de la carne. La tercera característica de esta identidad es que están enemistados con Dios. No pueden llegar a Dios. Aún siendo las mejores personas, siendo personas inteligentes, teniendo muchos dones y muchas acciones, no pueden llegar a Dios porque están enemistados con Dios. Y si te acuerdas que leímos que todo aquel que es enemigo de Dios va a recibir el castigo, el juicio, la ira de Dios. Y la cuarta característica de toda persona que su identidad está en la carne, que su identidad está en el pecado, que su identidad está apartada de Cristo, es que no puede agradar a Dios. 4 cosas bien importantes que debemos de estar agradecidos con Dios, porque esa ya no es nuestra identidad ahora. Pero también debemos de tomar fuerzas, de tomar ánimo para poder ir y predicar el evangelio a las personas que su identidad está todavía en el pecado. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Pero hoy en esta mañana vamos a ver cuál es nuestra identidad en Cristo. Y muchos hermanos en la semana pasada me preguntaban: oye, Misael, pero identidad AC, diagonal AC, la AC sí es antes de Cristo, pero creo que se equivocaron al poner AC otra vez. Pero ahora nuestra identidad, ahora con Cristo. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados, y Cristo va a seguir permaneciendo en nuestras vidas, en nuestro ser, por toda la eternidad. Eso es algo increíble, eso es algo maravilloso. Y vamos al libro de Efesios, y así empezamos en esta mañana nuestro estudio. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a estar tocando varias citas, vamos a ir con calma, despacio, para no perdernos. Sabemos que como Capilla Calvario, nuestra forma de enseñanza es libro por libro, versículo por versículo, pero hemos tomado estos 2 meses para poder hablar de nuestra identidad, de nuestras raíces, para volver a recordar dónde está nuestra identidad, nuestro trabajo como iglesia y nuestro servicio en la comunidad. Por eso es bien importante que vengamos a los servicios, que nos conectemos por vía Facebook en estos 2 meses, pues estamos recordando nuestras raíces. Si tú te perdiste el estudio pasado, no pudiste venir, no pudiste conectarte en línea, a través del Facebook está la repetición, puedes verlo, puedes agarrar una libreta, hacer tus apuntes, recordarlo y meditarlo, porque eso es bien importante. Todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en estos 2 meses, vamos a practicarlo el próximo año.
Es un reto para cada uno de nosotros. Vamos a prepararnos, vamos a pedirle a Dios que su Santo Espíritu y el poder de su palabra obre en nuestras vidas y seamos usados para la gloria y la honra de Él. Vamos a estar practicando en la iglesia y también allá afuera todas estas enseñanzas que estamos estudiando en estos 2 meses de noviembre y diciembre. ¿Ya estás en Efesios? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Esto es algo bien importante y es algo que debe de estar y que debemos de recordar con mucha claridad con respecto a lo que éramos y ahora somos. Pablo en estos versículos del 1 al 10 nos hace un resumen de cómo era nuestra vida antes, pero cómo es nuestra vida ahora. Te voy a invitar a que te pongas de pie y los hermanos que también nos están viendo por los diferentes medios, que lean juntos con nosotros estos 10 versículos de Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Puedes tomar tu lugar. Fíjate cómo empieza Pablo en este capítulo 2 recordándonos de dónde venimos. Antes de que la gracia de Cristo se manifestara en nuestras vidas, estábamos en nuestros delitos y pecados, muertos, bajo la voluntad de Satanás, haciendo las cosas de la carne. Nuestra voluntad estaba sujeta al pecado. Sin embargo, ahora nuestra identidad está en Cristo, y esa es una identidad de gracia. Porque algo que debemos siempre recordar, que por nosotros mismos no hay forma, no hay manera de poder llegar a Dios. No importa lo bueno que yo pueda hacer con mis acciones, lo inteligente que yo pueda ser, el dinero y la riqueza que yo pueda tener, no hay forma de que de una manera propia tú y yo podamos llegar a Dios. Necesitamos de la gracia de Cristo para poder acceder a Dios, para poder llegar a Dios. Y eso es lo que Pablo nos está hablando en estos versículos que nosotros hemos acabado de leer. Fíjate lo que dice el versículo 5, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, porque tenemos una naturaleza de desobediencia, de esclavitud, a consecuencia de esa rebeldía de Adán. Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo.
Y por ese sacrificio es que tú y yo podemos entrar una vez más a la presencia de Dios. Es por eso que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, en nuestra mente, que todo lo bueno que hay en nosotros no es suficiente para poder llegar a Dios, que necesito de esa gracia que fue derramada a través de aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder seguir adelante. Es por eso que nosotros ya no estamos bajo la ley, porque si nosotros tratamos de cumplir la ley, vamos a fallar. El pecado que hay en nosotros se va hasta de cierta manera desbordar y no vamos a poder cumplir la ley porque somos imperfectos. Pero si tú y yo vivimos bajo la gracia, Cristo cumple la ley en nuestras vidas. Es algo impresionante que tú y yo debemos de tomar en cuenta. Ahora sí, vamos al capítulo de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Y vamos a ver la consecuencia de que tú y yo pongamos nuestra identidad y que nuestra identidad ahora esté en Cristo. Que nuestra fe esté ahora puesta en Cristo. Fíjate lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate cómo Pablo le escribe a los romanos en estos primeros dos versículos: justificados pues por la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida, todo nuestro ser ha sido depositada en Cristo. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo en este versículo. Justificado pues por la fe, porque la fe está puesta en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera característica de nosotros que nosotros tenemos ahora al tener la identidad de Cristo es que a través de Cristo nosotros somos justificados ante Dios. Una vez más, a través de Cristo, el creyente, tú y yo, somos justificados ante Dios. ¿Qué más nos dice este versículo? Tenemos paz para con Dios. Parte de esa justificación que Cristo trae a nuestras vidas, pues porque yo soy una persona pecadora que ama el pecado, que ama la desobediencia. Y si yo me acerco a Dios voy a ser consumido porque soy un pecador. Pero Cristo al morir en aquella cruz me justifica de mi naturaleza de pecado, de mi naturaleza de desobediencia. Y esa justificación que tú y yo logramos a través de Cristo, en el versículo 1 nos dice que nos trae paz para con Dios. ¿Te acuerdas el estudio pasado? Todo aquel que ha puesto su identidad en el pecado y todo aquel que sigue en el pecado está enemistado con Dios. Pero todo aquel que ha puesto su identidad en Cristo ahora tiene paz para con Dios. Ya no está más enemistado con Dios porque ha sido justificado por Cristo. Fíjate lo que nos dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias a la justificación de Cristo, no solamente tenemos paz para con Dios, sino que también entramos en una vida de gracia. De gracia. Eso es lo que trae la justificación de Jesucristo a nuestras vidas. Una vez más te repito, a través de Cristo nosotros somos justificados ante Dios. Versículo 3 al 5.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como creyentes, como hijos de Dios, ahora que nuestra identidad está en Cristo, vamos a tener adversidades, vamos a tener pruebas, vamos a tener necesidades. Es parte de la vida del creyente y debemos de permanecer firmes, porque debemos de entender que estas tribulaciones, que estas pruebas no deben de afligirnos, sino debemos de gloriarnos en medio de la prueba, porque cuando hay prueba en nuestras vidas, hay una cadena en nuestras vidas que nos va a ir perfeccionando poco a poco para ser cada día mejores personas, mejores creyentes, mejores hijos. Y es necesario que tú y yo pasemos estas pruebas. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que estas pruebas producen paciencia, y la paciencia prueba, y la paciencia esperanza. Porque entonces tú y yo, a través de estas pruebas, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas para poder volvernos dependientes de Él. No poner nuestra esperanza en las riquezas, en mi voluntad, en mi fuerza, en lo que yo soy. A través de estas aflicciones, Dios trabaja en nosotros para pulirnos, para perfeccionarnos, para que tú y yo aprendamos a poner nuestra fe en Él. Por eso no te desanimes ante las pruebas, no te desanimes ante las adversidades, sino mejor gózate, alégrate, porque eso significa que Dios está trabajando en tu vida, te está perfeccionando, te está puliendo. Fíjate lo que nos dice ahora el versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué grande es el amor de Dios. ¿Y qué analogía nos pone Pablo? ¿Acaso alguien daría su vida por los pecadores, por personas que ya no tienen futuro en esta vida, por personas despreciables? Si acaso alguien pudiera dar su vida por un justo, pero no alguien pudiera dar su vida por un pecador. Sin embargo, el amor de Dios se muestra en nosotros, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por personas como tú y como yo. Personas perfectas, personas buenas, no, personas imperfectas con muchos errores. ¿Cuántos de nosotros ya en este día nos enojamos, nos peleamos? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ya dijimos una mentira y apenas es el mediodía? Sin embargo, Dios mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo para justificarnos. Nosotros siendo personas imperfectas y con muchos errores. Versículo 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Segunda característica de las personas que ahora su identidad está en Cristo es que han sido reconciliadas con Dios. A través de Cristo
nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios. Nuestro ser, nuestro espíritu ya no está enemistado ahora con Dios. Por ende, nosotros vamos a ser salvos de la ira venidera que va a venir a toda aquella persona que su identidad sigue en el pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado atentos a los estudios que llevamos el día miércoles con el libro de Revelaciones? Gracias a Cristo, nosotros vamos a ser salvos de todo lo que tú y yo estamos viendo los miércoles. Y en especial lo que empezamos a ver hace 2 miércoles. Las copas de ira. El juicio de Dios sobre una humanidad pecadora. De eso tú y yo nos hemos salvado. Y si tú has estado con nosotros los miércoles, qué espanto va a vivir la humanidad en aquellos días. ¿Y es algo justo de Dios? Sí, es algo justo. Dios ya dio muchas oportunidades, pero toda esa gente que ahora va a recibir el juicio de Dios, la ira de Dios, es porque quisieron permanecer en la identidad de pecado y no ser transformados a una nueva identidad que nos da Cristo. Pero, hermanos, gracias a Dios, y debemos de estar agradecidos y contentos con Dios de que tú y yo hemos sido cambiados y hemos sido transformados a una identidad ahora con Cristo, que primero me justifica, y esa justificación trae paz, y esa justificación me acerca a Dios. Pero también a través de mi nueva identidad en Cristo he sido reconciliado con Dios. Y esa ira venidera que Dios va a enviar a todo aquel que es pecador, yo he sido librado de esa ira de Dios gracias a Cristo. Esa es la segunda característica de todo aquel que está identificado con Cristo. Su identidad está en Cristo. Ha sido reconciliado con Dios. Ya no estamos más enemistados con Dios. Ahora vamos al libro de Primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Fíjate, aquí Pablo una vez más le recuerda a la iglesia de Corintios las acciones de todas aquellas personas que están identificadas aún en el pecado. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo en estos 2 versículos nos está describiendo literalmente a todas aquellas personas que su identidad está todavía en el pecado, que están en desobediencia, que están enemistados con Dios, que están haciendo la voluntad de la carne, los deseos de la carne, que están bajo la esclavitud de pecado, que están bajo el dominio de Satanás. Esos éramos tú y yo, o éramos algunos de nosotros antes de que nuestra identidad fuese cambiada en Cristo. Y Pablo se lo está recordando a los hermanos. Y hoy en esta mañana Pablo nos lo recuerda a nosotros. La palabra nos lo recuerda a nosotros. Sí, hermanos, con todo amor, con toda paz, con todo amor, si alguno de nosotros estamos haciendo esto, debemos de tener cuidado, porque eso lo hace el mundo que no está en Cristo. Pero tú y yo estamos ahora en Cristo.
esto ya no debe de estar presente en nuestras vidas. Si tú y yo estamos practicando estas cosas, debemos de reflexionar y hacer una autoevaluación en nuestras vidas y preguntarme, ¿realmente mi identidad ha sido cambiada? Porque todo aquel que ha sido identificado ahora con Cristo, estas cosas ya no debe de estar practicando. Fíjate lo que nos dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tercera característica de las personas, de los creyentes que ahora han sido transformados a la identidad de Cristo. A través de Cristo hemos sido santificados. Si dentro de nuestro pensamiento decimos, es que Dios ya me ha justificado, ahora voy a hacer un montón de cosas malas porque yo he sido justificado. No hemos comprendido el sacrificio de Jesucristo. No hemos comprendido la gracia que se nos ha dado. Porque todo aquel que ha sido identificado ahora con Jesucristo ha sido justificado, ha sido reconciliado, ha sido santificado. Es por eso que tú y yo como creyentes es nuestra obligación. No es un derecho, no es si quieres hazlo. Es una obligación llevar una vida en santidad. ¿Qué es llevar una vida en santidad? Llevar una vida comprometida, llevar una vida cercana a Dios y alejada de todo el pecado. ¿Qué es el pecado? Lo tocamos el primer estudio el domingo pasado. El pecado es todo pensamiento. Es todo decir, es toda acción que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Es por eso que si tú y yo queremos llevar una vida en santidad, ¿qué debemos de hacer? Obedecer su palabra, hacer su palabra. Si aquí encontramos que nos dice que los que se emborrachan, que los adúlteros, que los afeminados no van a heredar el reino de Dios, entonces nosotros debemos de practicar su palabra y debemos de alejarnos de todas esas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Y así nuestra vida se está santificando. Por fe nosotros ya hemos sido santificados. Pero mientras estemos en esta vida, tenemos que luchar contra los deseos que hay en nuestro corazón. Santiago nos dice que todo aquel que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno de nosotros somos tentados a hacer el pecado por los deseos que hay en donde, en nuestro corazón, en nuestro ser. Es por eso, hermano, que tú y yo debemos de procurar llevar una vida en santidad. Debemos de procurar llevar una vida en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos, a partir del versículo 13. Ahora el apóstol Pedro insta a los hermanos, a los creyentes, a llevar una vida santa. Esa enseñanza, esas instrucciones son también para cada uno
del creyente, para cada uno que ha sido identificado con Cristo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos, es decir, estar preparados, estar atentos para llevar una vida en santidad. No podemos decir, si Dios ya me ha santificado, pues que Él se encargue de santificarme. Se va a encargar de santificarte, pero a través de la renovación que va a haber en tu espíritu, que va a haber en tu entendimiento, que va a haber en tus acciones. Y es donde tú también necesitas poner de tu parte. Si dentro de mí nace un deseo de ir a tomar unas copas de vino y emborracharme, no voy a decir, Señor, en lo que voy hacia allá, por favor, quítame este deseo. No, en lo que esa idea que nace en mí, lo que tengo que hacer es expulsarla, decir, no, yo ya no hago eso. Yo vivía antes en eso, pero ya no, y alejarme del pecado. Porque Dios me ha dado esa conciencia, Dios me ha dado esa voluntad para poder tomar decisiones, para poder llevar una vida santa. Por eso Pedro nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Pablo en el versículo 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos de procurar llevar una vida de santidad. Debemos de procurar llevar una vida alejada del pecado y consagrada y dedicada a la voluntad de Dios. Pero eso, aquel que está identificado en el pecado no lo toma en cuenta, y por más que quiera hacerlo, no lo va a poder hacer. Por más aquella persona adicta, drogadicta, borracha, que quiera dejar de beber, que quiera dejar de drogarse, que quiera dejar el pecado, por sus propias fuerzas no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo, no hay manera, no hay forma. Es por eso que muchos se meten a aquellos lugares donde dicen, sí, nosotros vamos a hacer que ellos dejen de tomar. Y se meten y les dicen las consecuencias y les dicen lo que una vida de borrachera va a llevarles y las causas y el efecto. Y probablemente ellos reaccionan y dicen, sí es cierto, voy a dejarlo. Y sale de ese lugar y los primeros días está firme en su decisión de no tomar. Pero pasan las semanas, pasan los meses y esta persona cae y vuelve a su adicción. ¿Por qué? Porque dentro tiene una naturaleza de pecado. Y necesita ser cambiado, y necesita ser transformado, y necesita que esa identidad sea quitada, sea deshecha, y poner su identidad en Cristo. Y a través de Cristo tenemos la capacidad de frenar toda adicción, todo pecado. No por mí, sino por Cristo. Él me da esa fuerza y me da esa capacidad de poder decirle no al pecado. Por eso nosotros como creyentes, ahora nuestra identidad, esa identidad en Cristo nos trae justificación, nos trae reconciliación, pero también nos trae santificación. Gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo puedo decirle no al pecado. Vamos a ver qué más nos dice Pedro. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjate lo que nos dice el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ya hemos sido santificados, y esa santificación se hace presente en nuestras vidas cuando tú y yo practicamos la verdad. No había forma de ser santificados por otra manera, sino la única manera, el único medio era Cristo. Y Cristo y el Espíritu Santo y la palabra purifican nuestro interior. El interior, que si tú y yo examinamos el interior de cada uno, es un interior de pecado, sujeto a la esclavitud del pecado. Pero Cristo cambia eso en nuestras vidas y purifica nuestro interior. Por eso, tú y yo como creyentes, el pecado, ya no estamos sujetos ni esclavizados al pecado, gracias a la santificación, que es sinónimo de purificación en nuestras vidas. Una vez más te lo repito con todo amor, hermanos, sigamos llevando una vida santa a Dios. Alejémonos de todas aquellas cosas y todas aquellas listas que vimos en Gálatas y que ya hemos tocado en Corintios, que son contrarias a la voluntad de Dios. Porque todo aquel que está identificado en Cristo ha sido santificado por medio de Cristo. Tú y yo somos santos. Procuremos llevar una vida en santidad. Pero fíjate lo que nos dice el versículo 18 y 19 de esta misma cita que hemos leído. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Rescatados de dónde? Rescatados de llevar una vida en pecado, de llevar una vida en la voluntad de Satanás, de llevar una vida en condenación eterna. Fuimos rescatados. Pero el versículo 19 nos habla que alguien tuvo que pagar el precio de ese rescate. Alguien perfecto, sin mancha, tuvo que morir por el rescate de los pecadores. ¿Quién fue? Cristo. Cuarta característica de todas las personas que están ahora identificadas con Cristo es que a través de Cristo hemos sido redimidos. Es decir, a través de Cristo hemos sido rescatados del pecado y de la esclavitud. La palabra redimido hace énfasis a comprar algo que en algún momento fue de tu posesión y ya no lo es más. Lo quieres de vuelta, tienes que pagar el precio para tenerlo.
de vuelta. En un principio, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, la hizo para gloria y honra suya. Pero estas personas desobedientes como tú y como yo, se alejaron de Dios a consecuencia de desobedecerlo. Y perdieron ese acceso y perdieron esa amistad, ese lazo con Dios. Y para que Dios pudiera volver a tener a la humanidad una vez más para Él, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo en rescate de nosotros. A través de Cristo nosotros hemos sido redimidos. Cuarta característica de todo aquel que ha puesto su identidad en Cristo. Fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Una vez nos están manejando otra identidad, otra parte de la identidad que ya tocamos, la santidad. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 7, en quien tenemos redención de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos redime de todo pecado. Pues acuérdate, todo aquel que hace pecado va a ser juzgado, va a ser castigado por Dios. Pero tú y yo hemos sido redimidos por medio de Cristo. Y nuestros pecados han sido perdonados. Vamos, 4 características de las personas que han puesto su identidad en Cristo. ¿Cuál es la primera? Por eso es bien necesario, hermanos, que traigan algo donde puedan anotar, traigan una libretita para apuntar. Es bien importante que aprendamos y sigamos analizando y memorizando y practicando todas estas enseñanzas que son bien importantes. La primera característica de toda aquella persona que ha puesto su identidad en Cristo es que a través de Cristo hemos sido justificados. Acuérdate, a través de Cristo hemos sido justificados. ¿Cuál es la segunda? A través de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cuál es la tercera característica de toda aquella persona que ha sido renovada en la identidad de Cristo? Es que a través de Cristo hemos sido santificados. La cuarta característica es que a través de Cristo hemos sido redimidos, justificados, reconciliados, santificados y redimidos. Y vamos a ver la última. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira, hoy por hoy, nuestro cuerpo va en desgaste. Fisiológicamente, cada día nuestro cuerpo se va desgastando. Muchos conocedores de la fisiología del cuerpo nos hablan que hay dos etapas en la vida de todo ser humano. A partir del primer día en que uno nace hasta el año 29, el cuerpo va ascendiendo, va dando lo mejor, tiene fuerzas, tiene energías. Pero ahí le va la mala para todos aquellos que ya tienen 30 y más de 30 años. Pero a partir de los 30 años, el cuerpo empieza a ir en declive. Ya no es lo mismo. Las funciones son más tardadas, las células se tardan más. Y es normal, es natural, porque nuestro cuerpo se va desgastando. Pero ¿por qué nuestro cuerpo se va desgastando? Y lo tocamos el estudio pasado. Nuestro cuerpo se va desgastando, se va deteriorando a consecuencia del pecado. Esa es la razón por la cual tú y yo nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Porque mientras haya pecado en nuestras vidas, el pecado va desgastando nuestro ser. Es por eso que en Romanos nos dice que el final, que el resultado del pecado es la muerte. Sin embargo, lo que nos dice Filipenses en estos dos versículos que tú y yo acabamos de leer, nos está hablando de algo impresionante. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Todo aquel que ha puesto su identidad en Cristo ya no pertenece más al mundo, ya no pertenece más al pecado, sino ahora pertenece a los cielos. Su ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué de la humillación nuestra? Y hablando de este cuerpo físico que tenemos, porque a consecuencia del pecado, nuestro cuerpo se va desgastando. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De qué cuerpo? De Cristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, y esta es la quinta característica de toda aquella persona que ha sido puesta ahora en la identidad de Cristo, a través de Cristo nosotros somos glorificados. Glorificados en nuestro cuerpo. Por ahora, hermanos, de una manera temporal tenemos un cuerpo que se va desgastando. Tenemos un cuerpo que está dado al desgaste por consecuencia del pecado. Pero cuando tú y yo seamos llevados a la presencia de Cristo, nuestro cuerpo mortal va a ser glorificado. Fíjate lo que nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículos 51 al 58. Pablo, hablando a la iglesia de Corintios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos
transformados. Y esta palabra es sinónimo en el griego de la palabra glorificados. Hemos sido transformados. Por un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, hablando de nuestro cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con esto terminamos este estudio. Tú y yo tenemos que morir. Este cuerpo físico va a llegar un momento en el que se va a deteriorar y va a dejar de funcionar. Y vamos a morir. Y lo hemos estado tocando en los estudios del día miércoles, hay una manera de poder evitar la muerte. ¿Te acuerdas cuál es esa manera? A través del arrebatamiento de la iglesia. Y es lo que nos está hablando en estos versículos. Pero si durante el tiempo que tú y yo estamos aquí, la iglesia no ha sido arrebatada, es natural, es normal que tú y yo muramos, porque el pecado que nació en nosotros y que está en nosotros va a llevar a la muerte. Pero cuando tú y yo muramos, y hasta ese entonces la muerte tiene el dominio de nuestro cuerpo, pero cuando tú y yo muramos y muramos en Cristo, vamos a ser glorificados. Y entonces, ¿sí? ¿Te acuerdas que en el libro de Apocalipsis, hace unos estudios pasados, hablamos de la segunda muerte? Esa segunda muerte es para todo aquel que su identidad está en el pecado y va a ser arrojado en el lago de fuego. Pero todo creyente que ha puesto su identidad ahora en Cristo va a morir físicamente, pero va a tener un cuerpo mejor gracias a Cristo. Y ese cuerpo que tú y yo tengamos cuando seamos llevados a la presencia de Dios, ya sea porque morimos o porque fuimos arrebatados con la iglesia, ese cuerpo va a ser inmortal, ese cuerpo va a ser perfecto, ese cuerpo va a ser puro. Y entonces sí, la muerte ya no va a tener ningún efecto en ese nuevo cuerpo que se nos va a dar. Gracias a Cristo. Es por eso que a través de Cristo nosotros somos glorificados. Y la muerte ya no va a tener más dominio, ya no va a tener más control de nuestro ser, porque en este nuevo cuerpo va a ser perfecto, sin mancha. Acuérdate de esto: donde hay pecado, hay muerte. Pero donde no hay pecado, la muerte ya no tiene dominio. Y eso es lo que Cristo logra en nuestras vidas a través de su sacrificio. Que tú y yo podamos estar por la eternidad con Él en un nuevo cuerpo perfecto. Hoy nos toca sufrir de dolores musculares. Hoy nos toca sufrir de dolores de la articulación. Pero hermanos, solo es por un tiempo momentáneo, porque vamos a ser transformados para tener un cuerpo en gloria. Esa es la característica, o estas son las características de toda aquella persona, de todo aquel creyente que ahora ha nacido en la identidad de Cristo. Ya no está enemistado más con Dios.
Ya no está alejado de Dios, ya no está bajo el dominio del pecado, ya no está bajo el dominio de Satanás. Ahora, a través de Cristo, nosotros hemos sido justificados. A través de Cristo hemos sido reconciliados. A través de Cristo hemos sido santificados. A través de Cristo hemos sido redimidos. Y a través de Cristo somos glorificados. Estos 5 aspectos involucran nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Todo ya está en Cristo. Todo aquel que ha puesto su identidad en Cristo puede estar confiado de, aunque vengan problemas, aunque vengan necesidades, aunque vengan lo que venga a nuestras vidas, nosotros ya estamos seguros en Cristo. ¿No es una buena razón para seguir estando agradecidos con Dios? ¿No es una buena razón para decirle y seguir comprometiéndonos con Dios y decirle: Señor, te voy a dar lo mejor de mi vida? Porque en ti está todo mi ser. Por eso es que Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, y con esto terminamos en esta mañana. Ponte de pie y vamos a darle lectura del versículo 28 al versículo 39. Y después vamos a orar y vamos a darle las gracias a Dios porque Él tiene el control de nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. ¿Quién nos va a separar de Dios? Si Cristo es el que nos justifica, si Cristo es el que nos reconcilia, si Cristo es el que nos santifica, si Cristo es el que nos da redención, el que nos redime, y también Cristo es el que nos glorifica.
ánimo, hermanos. Sigamos adelante, pero yo quiero que tú y yo recordemos que esa es nuestra identidad ahora en Cristo. Ya no pertenecemos al pecado. Ya no estamos en esclavitud del pecado. Ahora la bendición de Dios se ha pasado a nuestras vidas gracias a Cristo. Sigamos adelante. Venga lo que venga, sigamos adelante. No nos rindamos. Sí, somos personas con muchas fallas, con muchos defectos, pero aprendamos a poner nuestra confianza en Cristo y a practicar todas sus enseñanzas por amor al sacrificio en aquella cruz. Sigamos adelante, sigamos adelante. ¿Por qué no oramos en esta mañana, tarde ya, y le pedimos al Señor que siga obrando en nuestras vidas, que siga bendiciendo en nuestras vidas, que sigamos recordando que a través de Cristo somos justificados, que a través de Cristo somos reconciliados, que a través de Cristo somos santificados, que a través de Cristo somos redimidos, que a través de Cristo somos glorificados, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre en esta hermosa tarde, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque ahora nuestra identidad ya no está sujeta al pecado. Ya no estamos en desobediencia ni enemistados contigo. Gracias, Padre, porque hoy en esta tarde hemos recordado que nuestra identidad está en Cristo. Y si nuestra identidad está en Cristo, nuestro pasado ha sido borrado, nuestro presente está trabajando y en nuestro futuro vamos a ver de una manera gloriosa tu nombre, tu cara, tu ser, Señor. Nuestra vida está completa en ti. Nuestra vida está llena en ti. Todo lo tenemos en ti, Señor. Padre, yo te pido en esta hermosa tarde que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas bendiciendo a nuestras vidas. Padre, reconocemos que hasta aquí tu gracia, tu amor nos ha mantenido de pie. Y Padre, yo te pido que tú nos sigas manteniendo de pie. Que tú sigas manteniendo esta iglesia, tu iglesia, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos, obra en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestro ser. Queremos alabarte y queremos glorificarte aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la persecución. Queremos seguir creyendo en ti, porque sabemos que tú eres el que nos va a fortalecer a seguir adelante. Y podemos decir confiados, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No habrá nada ni nadie en que nos separe de ese amor maravilloso de Cristo, que tú lo enviaste, que también es tu amor hacia con nosotros. Por eso, Señor, es que hoy te alabamos y hoy glorificamos tu nombre y hoy recordamos nuestra identidad está en Cristo. Nuestra vida ha sido justificada y ha sido reconciliada por Cristo. Nuestra vida ahora está en una vida de santidad. Ayúdanos a alejarnos de todo el pecado que nos asedia. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello que no te agrada, Señor. Gracias por darnos redención, por comprarnos del pecado y de la esclavitud, del dominio de Satanás. Y gracias, Señor, porque aunque aún no podemos ver un cuerpo perfecto en nuestras vidas, sabemos que en un futuro tendremos un cuerpo glorificado para gloria y honra de tu santo nombre, en el cual y con ese cuerpo glorificado vamos a poder verte cara a cara, Señor, y vamos a poder estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor.
te alabamos y glorificamos tu nombre. ¿Por qué no cantas con nosotros?